Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta siguiente cápsula de Health and Joy. Mi nombre es Michelle y vamos a seguir hablando acerca de temas de salud y de bienestar, mucho desde la perspectiva ayurvédica, sin embargo también tocando otros ángulos que son igualmente complementarios. Y hoy en particular me gustaría hablar de un artículo que leí recientemente que se me hizo muy interesante y que se me hace muy oportuno, en donde mencionaban cómo en las siguientes décadas uno de los temas que vamos a estar lidiando a nivel colectivo en cuestiones de salud es nuestra salud mental. Se me hizo muy interesante y muy a tiempo para todo lo que estamos viviendo, en donde podemos concientizar más este aspecto de nuestra vida, donde podemos también cultivarlo más. Y bueno, parte mucho también de una entrevista que igualmente escuché recientemente y que me atrapó, y que si no lo han escuchado les recomiendo muchísimo que investiguen más de este doctor que se llama David Amen, que es un científico y un psicólogo que tiene mucha experiencia en su rama, con su formación no nada más en psicología, sino que también en rayos X. Se dio cuenta en su práctica que a veces, aún tratando a personas o a pacientes por largo tiempo en cuestiones de comportamientos o de diferentes padecimientos psicológicos, se daba cuenta que no podía avanzar más allá. Y con toda su formación empezó a crear algo que revolucionó mucho su práctica, y que fue cómo crear imágenes del cerebro y de la salud del cerebro. Y a partir de ahí empezó a ver cómo muchas veces la salud del cerebro estaba directamente relacionada con padecimientos psicológicos y con salud en general. Y a partir de ahí empezó su investigación, y hoy por hoy tiene miles de casos científicos, muchos estudios obviamente por detrás, y muchos hábitos de los que él habla, que también dentro de ellos pone un gran énfasis a la nutrición y cómo esto impacta directamente la salud del cerebro y toda nuestra salud en general, particularmente memoria, funcionamiento, equilibrio hormonal, humor, trastornos psicológicos. Entonces, bueno, es un tema interesantísimo verlo desde un punto de vista científico y como el cerebro a nivel órgano. Una de las cuestiones que menciona y que también se unen mucho con Ayurveda es, como les decía, el tema de salud. Habla también acerca de suplementos, que para mi gran sorpresa son también suplementos que en Ayurveda se recomiendan mucho y para diferentes tipos de padecimientos, no nada más la salud del cerebro, y que también les voy a compartir aquí hoy un poco de ellos. Pero mi punto es que los invito mucho a que puedan escuchar más de él, a que puedan también quizás buscar alguno de sus libros. Nuevamente su nombre es David Amen, y en el último podcast que estaba escuchando de él, hablaba de varios aspectos de nuestra vida que van a impactar la salud del cerebro y nuestro bienestar en general. Algunos de ellos, y no todos, que son los que me vienen a la mente y que me llamaron mucho la atención, habla mucho acerca de la importancia de la irrigación sanguínea, de cómo el cerebro tiene que estar correctamente irrigado para que pueda funcionar. Entre una de ellas es la memoria, que también, si empezamos a leer mucho acerca de padecimientos como Alzheimer, por ejemplo, vamos a ver que las proyecciones que se hacen en las siguientes décadas se espera lamentablemente un gran índice de incremento en padecimientos de pérdida de memoria, que también cuando lo escucho a él dice de cómo hay otros trastornos que no necesariamente son Alzheimer, que a veces se manifiestan como si fueran Alzheimer, pero que tienen que ver con otro tipo de padecimientos. Aún así, aquí el punto a rescatar es que habla cómo hay alimentos como el exceso de cafeína, por ejemplo, el tabaquismo, de cómo esto contribuye a disminuir la irrigación sanguínea al cerebro, y que esto es vital para mantener al cerebro sano. Otro de los aspectos que también habla es el sueño, en cómo la calidad del sueño es importantísimo para que el cerebro se regenere. Decía que tenemos que asegurar por lo menos 7 horas de sueño, y que esto también correlacionado con otros artículos que he leído y que me parece igualmente fascinante,
Decía cómo en el sueño el cerebro no nada más recibe esta irrigación sanguínea, sino que también es como un lavado. Durante el sueño logramos aumentar la irrigación de este líquido cerebro fluido espinal, en donde es como un baño para el cerebro, que si nosotros no aseguramos este tiempo de descanso, no va a lograr realmente purificarse como debe de ser y se empiezan a generar placas en el cerebro, que también en Alzheimer se conoce que estas placas empiezan a sedimentar, ahora sí que el campo para la pérdida de la memoria. Entonces el sueño es una de las principales fuentes que tenemos para regenerar el cerebro y que hoy por hoy en el ritmo que llevamos de nuestra vida le ponemos menor y menor atención, cuando lo que estamos haciendo hoy en día va a impactar nuestra salud mucho a largo plazo. Hablaba también de cómo alimentos que son altos en azúcares o que se transforman en azúcar en su procesamiento, como por ejemplo el alcohol o todos los alimentos procesados, las harinas, que en la dieta, por ejemplo, mexicana, abusamos muchas veces de ellos, el pan dulce, por ejemplo, la tortilla, que obviamente todo en moderación es bastante sano, pero si estamos abusando de ellos, pues claro que vamos también generando nada más repercusiones a largo plazo. Hablaba también de cómo la genética influye mucho en nuestra salud y en nuestros padecimientos, en donde si sabemos que en nuestro historial familiar hay ya una tendencia a Alzheimer o a cáncer o a cualquier otro padecimiento a este nivel, pues tenemos que estar mucho más conscientes de cómo tratarnos y de cómo muchos de nuestros hábitos van a empezar a impactar. Dice que si nosotros empezamos a tener pérdida de memoria, realmente, sobre todo en el caso de Alzheimer, por ejemplo, en ese momento ya estamos en un punto tardío. Realmente para que eso ya se empiece a manifestar es porque durante nuestra vida ya empezamos a crear hábitos en donde finalmente se llega a manifestar. Entonces aquí es donde entra mucho toda la cuestión preventiva y que es algo que Ayurveda, como una medicina, como una ciencia que lleva más de 5,000 años en existencia, y es algo que es muy interesante y que es nada más, que es tan valioso, es porque tiene una perspectiva muy preventiva. Y esta es mucho de la intención, el saber que nuestros hábitos en el día a día van a repercutir en nuestra salud, no nada más hoy, sino a largo plazo. Muchas veces pensamos que estamos alimentándonos y decimos, bueno, pero hoy por hoy yo estoy consumiendo altos niveles de cafeína, inclusive altos niveles de alcohol o altos niveles de otras sustancias o alimentos en donde hoy por hoy quizás no lo estamos notando. Pero el punto es saber que a largo plazo, y de alguna manera por lógica, van a reflejarse. Entonces, algo que me llama la atención es que, bueno, podemos ver la salud mental desde dos puntos de vista. Uno, desde el punto de vista obviamente muy científico, en donde se habla como órgano, que lo considero muy valioso y que siento que es algo que podemos aprender mucho porque es algo que se mide, es algo que está comprobado. Y que si empezamos o si tenemos esta otra perspectiva en cuanto a la medicina natural, podemos nosotros mismos empezar a hacer estas conexiones, lo que nos resuene, lo que nos tenga sentido, y ver que muchas veces se encuentran y que es muy válido y que es muy valioso el saber que se puede medir y que realmente ya está validado también con la medicina moderna. Entonces voy a hacer el cambio de perspectiva ahora desde el punto de vista ayurvédico y de cómo la salud mental y cómo Ayurveda lo ve desde un punto de vista distinto. Podemos ver a la mente, ahora sí que focalizado a la mente por sí misma, y podemos decir que la mente realmente, o el cerebro como tal, es este órgano que nos va a dar la capacidad para decidir. Sin embargo, Ayurveda ve a la mente, o más bien a la conciencia, que está presente en cada una de nuestras células. No se limita nada más a pensar que nuestra inteligencia o que nuestra conciencia está limitada al cerebro como órgano. Todo nuestro cuerpo finalmente es una conciencia pulsante, y por eso toma tan en cuenta todos estos hábitos y todas estas dinacharias, estas rutinas diarias
que hemos estado compartiendo también en otras cápsulas, porque finalmente todo nuestro ser, nuestra composición es un ser inteligente por sí mismo. Y lo que intenta Ayurveda es despertar esta inteligencia natural que quizás muchas veces por nuestros hábitos ha sido impactada e inclusive ha sido reducida porque estamos envueltos en hábitos que no le permiten expresarse en su mejor o en su mayor versión. Entonces, aquí la invitación mucho es que nuestras prácticas sean hábitos, que no lo limitemos nada más a decir que estamos en una dieta o que estamos en un régimen. La idea mucho es que podamos crear esta nueva forma de vivir sabiendo que nuestras acciones van a tener una repercusión en nuestros años por venir, y no nada más eso, sino que también si tenemos hijos, mucha de nuestra capacidad de poder mantener una genética sana lo más que se pueda, o de cultivar estas semillas en nuestro cuerpo de una genética sana, que esto pueda ser transmitido de la mejor forma también a nuestros hijos. O si tenemos planeado tener hijos, que también sea una forma en que podamos transmitir nuestra mejor versión de nosotros mismos. Entonces, hablando de Ayurveda, pues hemos hablado de estas rutinas diarias, que todo naturalmente va a ir impactando al cerebro, que todo va a ir impactando también mucho al sistema nervioso. Desde esta perspectiva de la medicina de la India, la mente es una mente que por constitución o por dosha está muy regida por el aire y por el espacio. ¿Esto qué significa? Que a nivel cualidades son elementos muy ligeros, son elementos muy fríos y que también pueden ser muy erráticos. Entonces, cuando estamos tratando de balancear a la mente, inevitablemente o directamente tenemos que aprender a balancear nuestro sistema nervioso. El sistema nervioso, o una forma de apaciguar al dosha vata, que podría decir que la gran mayoría de nosotros estamos desequilibrados en esta inteligencia biológica, porque estamos constantemente expuestos a pantallas, que son luces, expuestos a luces artificiales, a poca regularidad de nuestra vida para muchos de nosotros, a mucha o un exceso de estimulación mental en todos los niveles. Simplemente viendo la televisión 5 minutos, todos los impactos que recibimos, la información que recibimos en los medios de comunicación, en las noticias, en nuestras conversaciones, en también las situaciones que lidiamos al día a día, es una estimulación o sobreestimulación. Entonces, la forma en que podemos, o que Ayurveda propone, equilibrar este dosha vata es dándole cualidades opuestas, que empezamos por principio en alimentos o en rutinas que promuevan más una sensación de calidez en el cuerpo, una sensación de regularidad y también de lubricación, porque el aire y el espacio crean resequedad en la piel y en el medio ambiente, si es que lo sentimos, si es una forma visual en que podemos percibir a este dosha. Entonces tenemos que aplicar todas estas cualidades opuestas. El movimiento es muy importante que sea regular. Entonces, cuando hablamos de nuestras rutinas, queremos que nuestras rutinas sean regulares, tanto en nuestras horas de sueño, tanto en nuestros horarios de comida. Cuando hablamos también de rutinas diarias, hablábamos de cómo el masaje es un componente fundamental también para estabilizar el sistema nervioso. La razón es porque estamos aplicando un aceite que no nada más es lubricante, sino que también es caliente y que también está promoviendo un fluir regular en el cuerpo mientras estamos masajeando. Nuestros alimentos también, una forma de equilibrarlos es evitar que sean demasiado fríos. Yo sé que hoy por hoy está muy de moda las ensaladas y los smoothies y muchos alimentos crudos. Sin embargo, tenemos que saber, y esto es algo que Ayurveda hace esta relación directa, a comparación de otros canales u otras corrientes de nutrición, en donde nuestra nutrición está directamente relacionada con nuestra energía, que indirectamente va también a impactar a nuestra mente. Entonces, alimentos que sean cocidos, que sean tostados, que tengan una buena calidad de grasa, es muy favorable para el cerebro y para el sistema nervioso.
El cerebro como órgano está compuesto principalmente de agua y de grasa. Entonces también por eso como suplementos es tan importante el incluir omegas. Hay omegas que son no nada más de origen animal, pero hay omegas hoy por hoy que son también de origen de plantas o de algas, y la hidratación también es muy importante. Dentro de la hidratación es bueno tomar también agua que no sea demasiado fría. Aquí por lo menos en Estados Unidos, y si han estado aquí o para quienes viven aquí, sabemos que en todos los lugares públicos cuando te sirven agua yo creo que el 3/4 partes es hielo y 1/4 parte es agua. Entonces entre más agua a temperatura ambiente podamos tomar, mucho mejor. Evitar los alimentos y las bebidas muy frías es algo que es muy favorable para el sistema nervioso. Y bueno, eso es una de las cualidades que tenemos que se recomienda implementar. Ahora, también a nivel ejercicio, hemos estado hablando de esto en cápsulas pasadas, y el ejercicio obviamente nos ayuda mucho a mantener no nada más esta irrigación sanguínea de la que hablábamos antes, para mantener el cerebro completamente bañado en la sangre y en estos fluidos que van a promover mucho la reparación, sino que también a nivel ayurvédico van a promover mucho nuestra digestión. Y algo que también el doctor Amen habla mucho es de la digestión y de cómo nuestra capacidad de absorber y de metabolizar los nutrientes van a estar relacionados también con la regeneración del cerebro. Entonces, obviamente ahí otra vez encontramos puntos de encuentro. Y otro punto son los suplementos. Y aquí los suplementos se los comparto, obviamente simplemente desde mi experiencia, desde lo que Ayurveda propone. Hablando de suplementos en general, no se recomienda tomarlos para mujeres que estén embarazadas, porque los suplementos, por muy sanos y por muy naturales que sean, van a alterar de alguna manera los doshas. Entonces siempre es importante que cuando estemos embarazadas, eliminar cualquier tipo de suplementos y obviamente alinearlos a lo que nuestro doctor nos diga. Pero estos que les voy a compartir son algunos básicos que se pueden conseguir, creo que ya más hoy por hoy en México y aquí en Estados Unidos sé que sí, y que también el doctor Amen los mencionó y que me llamó mucho la atención. Y uno de ellos es ginkgo biloba, que es uno de los antiinflamatorios más poderosos que existen. En Ayurveda existe una hierba similar que se llama Brahmi, que también se conoce como Gotu-kola, y Brahmi a nivel energético es uno de las hierbas más poderosas que existen para nutrir el cerebro, para aumentar la memoria. Se considera ligero, también es muy bueno inclusive para calmar fiebres porque también tiene una cualidad fría. Sin embargo, es muy reparador para el sistema nervioso. Y otro de ellos que menciona y que también se puede cocinar mucho con él es la cúrcuma, turmeric en inglés. El turmeric tiene muchísimos beneficios, entre ellos es que es un antiinflamatorio. El antiinflamatorio él también lo menciona, y en Ayurveda también, inclusive cuando estamos tratando de bajar de peso, primero tenemos que reducir la inflamación en el cuerpo para que después podamos accesar a los tejidos y que podamos mejorar el metabolismo. Y a nivel cerebro, a nivel órganos, a nivel arterial, la cúrcuma es también una de las raíces que tiene esta cualidad muy buena de ser un antiinflamatorio. También es un desintoxicante que va a empezar para personas que sufren también de artritis, ayuda mucho a mejorar la movilización en las articulaciones, también para personas que sufren de reuma. Y es algo que se puede estar incluyendo en nuestra dieta todos los días, inclusive cuando estamos cocinando. Se consume, por ejemplo, lentejas, frijoles, hay arroz a la cúrcuma, ahí se puede hacer la leche dorada, para quienes la conocen la receta, que es muy reparadora y que es muy regenerativa. E inclusive si se consume carne, es bueno ponerle un poco de cúrcuma porque eso va a minorar las toxinas que se generan en el momento de procesarlos. Y otro punto, otra hierba que va a ser la última que voy a mencionar por ahora y que se consigue más fácilmente, es ashwagandha. Ashwagandha por naturaleza y energéticamente se considera una hierba pesada y lubricante. Entonces, para el sistema nervioso, y si estamos hablando de vata,
que es una cualidad ligera y fría, le estamos poniendo también las cualidades opuestas. Y estas 3 hierbas, para empezar, son algunas de las ayurvédicas que se pueden incluir en nuestra dieta sin ningún riesgo, sin ningún efecto secundario. Obviamente, si tenemos un padecimiento médico, siempre es bueno consultarlo con ellos antes porque tienen algunos efectos. Por ejemplo, la cúrcuma no se recomienda tomarla cuando estamos tomando antibióticos porque por ese efecto desintoxicante que tiene y sobre todo a nivel hígado, de alguna manera expulsa todo el efecto de los antibióticos porque muchos de estos también se metabolizan en el hígado. Entonces, en esos momentos no es bueno estarlo consumiendo. Así es que, bueno, si estamos relativamente sanos, estos suplementos se pueden tomar, ahora sí que viene a bien sin ningunos efectos secundarios. Y bueno, otro aspecto que lo voy a guardar para otra cápsula y también para otra entrevista es la meditación y los momentos de reflexión y de paz. La meditación hoy por hoy se habla más y más de ella. Hay muchas cuestiones que nos enfrentamos cuando apenas estamos empezando a meditar. A veces, y lo escucho más y más comúnmente, en que dicen, bueno, es que yo no sé meditar porque no puedo parar la mente o me distraigo, y es importante saber que estos es normal y es parte del proceso. Aquí mucho va a ser la disciplina y es bueno no desistir, y es un tema que lo voy a dejar para una siguiente entrevista y para una siguiente ocasión en donde los invito, porque el próximo fin de semana muy seguramente tendremos una entrevista en vivo con no nada más una amiga que quiero mucho, sino que también tiene una historia de vida muy, muy interesante, en donde ella seguramente nos va a explicar cómo incursionó en el tema de meditación. Después de haberlo descubierto y de ver los beneficios que tuvo en su vida, escribió un libro. Ella vive en Australia. Y bueno, siento que lo puede aterrizar más para aquellas personas que están buscando empezar en este camino de la meditación, que es un camino hermoso, es un camino que no termina y que nos brinda muchos frutos y mucha alegría, que es algo que puedo decir que es uno de los mayores tesoros que podemos encontrar. Así es que bueno, hoy por hoy aquí lo dejamos. Y les voy a compartir debajo de esta cápsula algunas de las ligas de las entrevistas que les recomiendo y que estoy haciendo referencia aquí. Y espero que nos sintonicen el próximo fin de semana. Y mientras tanto, si tienen alguna duda o algún comentario, háganmelo saber. Algún tema también que les gustaría que abordáramos, todos son bienvenidos. Y así es que bueno, espero vernos muy pronto. Hasta la próxima, cuídense mucho y que estén muy bien. Bye, bye.